Era que grabaste de Muy buenas tardes, les habla el profesor Carlos Venegas Montoya desde la ciudad de Trujillo, aquí en La Libertad, para llevar a cabo esta especialización de currículo nacional en la práctica pedagógica a través del módulo 1, planificación pedagógica de los aprendizajes en la educación básica. Es necesario hacer una pequeña introducción del tema para adentrarnos ya al desarrollo del mismo. Es importante conocer, estimados colegas, que cuando uno habla de planificación, tiene que entender qué cosa es planificación. Eh, si lo acogemos como terminología, en algunos lugares le dicen planeamiento, en otros lugares le dicen planeación, y en otras instancias le dicen planificación. O sea, lo conocen como planeación, como planificación o como planeamiento. Por ejemplo, en México, la zona centro, le dicen planeamiento, no planificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es, en síntesis, qué implica la planificación? La planificación implica que se dan uno o varios objetivos en base a un conjunto de actividades que se desarrollan, actividades, acciones que se desarrollan y que quieren cumplir con una meta u objetivo, a través de los objetivos planteados. En conclusión, estas actividades o acciones que uno realice lo va a llevar a la conclusión. En este caso tiene que ser una conclusión positiva, o sea, que va a dar un resultado. Esto es comprendido, ojo colegas, es comprendido en un determinado tiempo de acuerdo a un cronograma. Y luego voy a hacer el símil en educación. En una determinada área, puede ser, en este caso nosotros hacemos la planificación en educación. El sector salud hace su planificación en salud. El sector, digamos, el sector universitario lo hacen en el sector de la universidad. Los tecnológicos pedagógicos en su nivel superior. Todos, de alguna manera, planificamos. Si lo llevamos al hogar, en el hogar también planificamos. Si lo llevamos a una vida diaria, también planificamos. Toda acción siempre necesita un conjunto de acciones, se direcciona mejor cuando se planifica, cuando se prevé, se organiza, se determina una acción para hacer algo, ¿no? Y esto va de lo menos complejo a lo más complejo, o sea, por etapas, va avanzando. Ahora, lo vamos a llevar, ahora, ¿qué es un plan? ¿No? Un plan es un programa, es un proyecto que tiene un conjunto de actividades o acciones que forman parte de ¿dónde? De la planificación. Ahí tienen ustedes las concepciones diversas que pueden manejar, porque si no entendemos qué es planificación, entonces, ¿qué es un plan o un programa? Vamos a estar perdidos, porque trabajamos, como dicen, a ciegas y a tontas, y no es así. Entonces, ahí tienen las concepciones que son muy fáciles de entender y comprender. Ahora, ese símil que he hablado en forma general lo puedo llevar a educación. Educación trabaja entonces como planificación con el concepto, quiere decir entonces que es un conjunto, es un objetivo que uno apunta, u objetivos que uno apunta a lograr aprendizaje de los estudiantes de forma significativa a través del enfoque por competencias. Se hacen un conjunto de acciones, dice la planeación, el planeamiento, el concepto, ¿se acuerdan? Conjunto de acciones, actividades. ¿Cuáles son ese conjunto de acciones, actividades? Pues el diagnóstico que hacemos a los chicos al inicio, los planes curriculares, plan curricular anual, experiencias de aprendizaje, actividades de la experiencia de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Está ahí todo. Es lo mismo en el campo de la educación. ¿Cuál es la finalidad? Obtener resultados de aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. O sea, todo lo que planificamos es para obtener un resultado positivo. Eso se llama entonces logros de aprendizaje de los estudiantes, que al fin y al cabo, a nivel nacional, lo que contribuye es a la calidad de la educación, calidad educativa, es lo que queremos, es decir, el sumo objetivo, el objetivo máximo, lograr calidad educativa de los aprendizajes. ¿Que hay problemas? Sí. Muchas veces es porque no planificamos bien. Cuando uno no planifica las cosas, le salen mal.
Aunque algunos dicen, ¿no? Habrán escuchado, pero eso es en la vida diaria. Dice, no vale planificar porque si planifico no sale. Bueno, pero eso va a depender de los insumos y los recursos, ¿sí o no? Si yo planifico irme de viaje a Lima, si estoy en Iquitos, quiero viajar a Lima, o yo estoy en Trujillo, quiero viajar a Iquitos a conocer pues la laguna de Cristococha, por ejemplo, que me encanta, me encantaría conocer. He ido tantas veces y no he llegado a conocer la Cristococha, estando tan cerquita, ¿no? Que ustedes seguro lo conocen, lo recorren a cada momento. Y yo planifico, ¿no? Pero si no tengo el dinero suficiente, no voy a poder ir. Y si más de eso no hay vuelos, tampoco voy a poder ir. Entonces, ahí se rompe, ¿no? Pero para eso, ¿qué requiero yo? Para que se realice un objetivo. Necesito que tenga las acciones que se desarrollan en la planificación, planeación o planeamiento, como se denomina, tienen que ser aquellos apropiados que uno pueda cumplir. Yo no puedo soñar irme a Roma, Italia, París, etcétera, o a Nueva York, a Washington, en Estados Unidos, si no cuento con los recursos económicos, no tengo esto, no tengo lo otro. Entonces, uno no puede planificar en base a nada. Uno tiene que situarse en el punto donde yo voy y decir, bueno, ¿y qué hay allá? ¿No? Tengo que decir, ¿qué hay allá? ¿Cómo voy a llegar? ¿Sí? Estoy pensando en la planificación, pero también estoy pensando en la evaluación. ¿Qué voy a soltar allá? ¿Qué voy a conocer en Estados Unidos? ¿Qué voy a conocer en Roma? ¿Qué voy a conocer en Iquitos? ¿Qué voy a conocer en Laguna de Cristococha? Todo eso es la planificación. Y es ahí donde vamos a entrar en estos momentos. Muy bien. ¿Qué entendemos por planificar entonces? Si hemos dicho que planificación es un conjunto de actividades que apuntan a un objetivo u objetivos, y que estos se logran de menor a mayor complejidad y que al final lo que se quiere tener es una conclusión positiva, ¿no? Al término. En nuestro caso, tener aprendizajes de calidad en los estudiantes. Quiere decir que debemos empezar planificando aquello que vamos a realizar. No podemos estar soñando con cuestiones que no tenemos. No puedo decir quiero hacer una clase con videos de YouTube, pues no tengo el multimedia, pues no tengo internet, entonces ¿cómo voy a estar soñando? Tengo que hacer con aquello que refleje mi realidad. Si Aurelia o José Pizango o el colega Isaías, su realidad es el lugar en una comunidad donde no hay internet, no puedo planificar aprendizajes utilizando internet. Eso es imposible, ¿no? Por decir una locura. Yo tengo que empezar con los recursos que tengo, porque voy a hacer actividades de aprendizaje, voy a realizar experiencias de aprendizaje, voy a hacer mi situación significativa, y esta situación significativa tiene que ser, como dicen, potente, tiene que tener retos que los estudiantes puedan alcanzar, no retos que no puedan alcanzar. Las preguntas reflejen que mi estudiante pueda realizar su planificación, pueda lograr aprendizajes significativos al término. Yo le voy a pedir evidencias. Y entonces los estudiantes no me van a poder alcanzar evidencias si ellos no cuentan con los recursos. Entonces, empecemos por ello. ¿Qué se entiende por planificar? Es un proceso, porque es un conjunto de pasos. Un conjunto de pasos, etapas, fases, lo que ustedes quieran denominar, mediante el cual yo debo prever primero qué tengo a mi mano. ¿Voy a Iquitos? Sí. ¿Qué es lo que debo tener? Tengo que tener dinero para comprar el pasaje, ver la aerolínea para ver el día adecuado, que no afecte mi trabajo, porque si yo quiero que no se afecte mi trabajo, pues me iré un fin de semana. Eso es prever. Tengo que prever mi equipaje para irme a Iquitos, ¿no? Y estoy diciendo que voy a la laguna de Cristococha a pasar una semana de descanso, qué sé yo, unos días de descanso. Entonces tengo que prever todo lo que ahí necesito. Tengo que conocer mínimamente, y eso se llama saberes previos, cómo es Iquitos si nunca he ido, cómo es la laguna de Cristococha, igualito cuando planifico. Yo tengo que saber mis estudiantes qué necesitan aprender. Pero lamentablemente, colegas, en la planificación no hacemos eso. Lo que hacemos es
¿Qué es lo que yo voy a enseñar? Cuando la razón del asunto no es qué es lo que yo voy a enseñar, sino qué es lo que mi estudiante necesita que yo le enseñe. ¿Qué es lo que el estudiante necesita para aprender? No lo que yo quiero para enseñar. Ah, qué bueno. Yo necesito esto, tengo todo esto. Pero no me fijo en el estudiante. Y si mi estudiante no asimila lo que le voy a dar porque desconoce esa realidad que le voy a dar, no, de repente les voy a dar cuestiones que él no necesita, entonces tiene que ser en base al estudiante. Pero nosotros hacemos al revés. Planificamos en base a nuestro desempeño. Bueno, yo soy profesor de comunicación, yo soy profesor de primaria, yo soy profesor de inicial, por lo tanto yo necesito que mi estudiante me aprendan esto. Eso es antigüedad, eso es lo que era la concepción antigua. Nosotros estamos en una corriente constructivista. Recuerden que el estudiante construye sus aprendizajes, sus saberes, etcétera, pero es en base a lo que tiene en su realidad, ¿correcto? Y eso va a pasar en la otra diapositiva cuando habla de que hay que conocer las necesidades características de nuestros estudiantes. Entonces yo voy a prever qué es lo que necesito para enseñar solamente. No, yo tengo que prever qué es lo que necesita mi estudiante para que aprenda, porque el kit del asunto es que el estudiante aprenda. Está bien, yo soy enseñante, yo soy el enseñante y el profesor es el estudiante, ¿verdad? Yo soy el enseñante y él es el aprendiz. Pero si yo no tengo los recursos porque no hay en mi comunidad, yo tengo que acoger aquellos recursos que hay en mi comunidad. Pues no hay multimedia, no hay internet, pero de repente sí hay otros recursos que me apoyen. Tengo recursos de la naturaleza. En vez de mostrarle una laguna o un ecosistema a los estudiantes de lo que hay los peces y los demás seres vivos en una laguna, yo lo llevaría a la laguna propiamente dicha. ¿Por qué mostrarle un YouTube? ¿Por qué mostrarle un dibujo? ¿Por qué mostrarle una lámina? Si yo puedo llevarlo ahí cerca, tengo a la selva a mi alrededor. Y ustedes tienen un potencial, queridos colegas, tienen un potencial que ya lo envidian muchos. Tienen toda la naturaleza a su alcance. Aquí en la costa, lamentablemente, no hay. Entonces, a la estudiante hay que mostrarle, pues, un video de YouTube donde se ve la laguna de Cristo Cocha ahí, pero no está en la realidad, sino en la cuestión virtual digital. Porque no hay, pues, acá, ¿no? Si no, yo lo sacaría a esos lugares. Por eso les digo que esto es muy importante conocer. Entonces, voy a prever qué es lo que voy a hacer. Una vez que voy a hacer el parangón entre el viaje a Iquitos y la planificación en aula. Muy bien. Ya dije, ya tengo que conocer, tengo que prever qué voy a llevar, maletín, todo. Acá en el nivel educativo tengo que prever todo lo que hay, los recursos, conocer la realidad del estudiante, todo su necesidad, eso tengo que hacer. Una vez que tengo eso, lo tengo que organizar, queridos colegas. Los tengo que organizar. ¿Qué significa organizar? Como tengo un conjunto de cosas que ya he previsto para ir a Cristo Cocha, yo tengo que ver esas cosas, cuáles son las más necesarias. Los organizo, ¿no? En orden. Recuerde que tengo que viajar en avión de acá de Trujillo, entonces a Lima de repente y de Lima ya. Entonces tengo que ver, esto es para un día, esto es para el otro día, etcétera. Igualmente en educación, yo tengo que organizar todo aquello que he previsto, lo tengo que organizar de tal manera que yo pueda hacer mi planificación que me sirva para que los estudiantes logren aprendizajes significativos, porque la planificación pedagógica apunta a los aprendizajes de los estudiantes. Una vez, a ver, querido colega, por favor, Aurelia, su audio. La banderita. Aurelia, su audio, por favor. Su audio, por favor, Aurelia. ¿Sí? Ya está. Muy bien, tengo que estar silenciándola. Una vez que ya he previsto qué hacer, he organizado el conjunto de recursos que tengo,
el conjunto de planes curriculares que voy a realizar de acuerdo a mi nivel, yo tengo que reflexionar y tomar una determinación. ¿Sí? Esa determinación será mi propósito de aprendizaje en la planificación. Una vez que tengo todo, yo digo, muy bien, ¿qué es lo que quiero lograr? A ver, en comunicación, en comunicación, yo quiero que los estudiantes hagan un recetario de lo que es la cecina con tacacho. Listo. A eso me propongo. La cecina con tacacho, yo quiero que hagan un recetario a través de la competencia del área de comunicación, que es escribe textos. ¿Se acuerdan? Ustedes saben que hay una competencia de escribe textos, ¿correcto? Entonces yo me he planificado hacer una sesión, ¿no? De una actividad de aprendizaje con relación a esto, ¿no? Claro, eso apunta, por supuesto, antes con una experiencia de aprendizaje. Pero eso es lo que quiero lograr ya, el propósito de aprendizaje, ¿no? Y ahí están las competencias, desarrollar qué capacidad, qué recursos voy a utilizar, qué estándares de aprendizaje de acuerdo al nivel, en este caso educativo, o grado. Si mi estudiante es de primaria, ¿en qué grado de primaria está? Si está en tercer grado de primaria, estará en el cuarto nivel de estándar. Entonces ahí tendré que ubicarme y ver cuál es el estándar de aprendizaje de mis estudiantes y qué es lo que debo lograr, ¿no? Y cuál sería la forma de evaluarlos a ellos en sus aprendizajes. Muy bien, esto va acompañado de los desempeños y los enfoques transversales. Recuerden que los enfoques transversales en toda sesión o actividad de aprendizaje tienen que estar y están enfocadas, como dice su nombre, en rescatar valores, actitudes de los estudiantes y también del profesor. Ahora, la planificación, ¿cómo debe ser? Para que yo planifique bien, esta planificación debe ser reflexiva, flexible y centrado en los propósitos de aprendizaje. O sea, todo apunta a los propósitos. ¿Y qué son los propósitos de aprendizaje? Lo que yo quiero lograr. Esto, en el anterior corriente pedagógica o corriente educativa era el objetivo, ¿no? Es lo mismo, el propósito es lo que quiero lograr de los estudiantes, por eso ahí se planifica la competencia, capacidades, desempeños, etcétera, ¿no? Y que ello me va a llevar a que los estudiantes desarrollen sus aprendizajes. Entonces, planificar en síntesis es un proceso, es un conjunto de pasos en el cual se va a prever qué es lo que voy a hacer, voy a organizar eso que yo he previsto, y luego voy a reflexionar y finalmente tomar una determinación. Esto es lo que voy a hacer con los estudiantes, esto es lo que yo me propongo y lanzo mi propósito de aprendizaje. Y recuerden que el propósito de aprendizaje es es una invitación a los estudiantes para resolverlo juntos. Recuerden que el propósito de aprendizaje apunta a resolver la situación significativa, que ahí hay un conjunto de preguntas. Esas preguntas tienen que apuntar a la resolución de la problemática, de la situación. Ahora, la situación puede ser real, como se recomienda, pero también la situación puede ser simulada. O sea, no te está diciendo que toda situación significativa tiene que partir de la realidad, sino que también puede ser simulada. Pero ahora alguien me preguntó, doctor Venegas, cuando habla de la situación simulada, o sea que no es, sino que es una realidad pensada, qué sé yo, es cualquiera puedo hacer. No, 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 no. Tiene que hacer una situación simulada cuando los estudiantes cuentan con saberes previos. Porque recuerden que cuando yo imparta desarrolle las competencias con los estudiantes, ellos tienen que saber previos, tener saberes previos, sino yo no le puedo dar, como dice Jean Piaget, el nuevo conocimiento. Entonces yo debo ser muy atento, estar muy atento en que lo que yo planifique sea a través de una situación simulada que se dé. Alguien me dice, por ejemplo, a ver, ¿qué haría usted, doctor? Muy bien, yo estoy en Yurimagua, no sé lo que nos ha dicho Isaías, un pueblito chiquito donde de repente no hay internet, ¿no? O donde de repente hay muchas carencias. Entonces yo puedo planificar cosas de una situación simulada que puede darse, pero los estudiantes saben. Imagínense, si es un pueblito donde no hay
a ver, se me ocurre. Allá, no hay semaforización, ¿no? No hay semáforos, pues porque a la justa la gente es a pie o a través de animalitos que circulan y llevan su carga. Entonces, ¿yo puedo hacer qué? La semaforización sí lo puedo hacer, pero ¿por qué no lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es una situación simulada en el sentido que no existe en la realidad, pero los estudiantes en algún momento han ido con sus padres, conocen parte de la realidad. Entonces, la señalización es muy importante, porque cuando van a aprender ello, cuando ellos vayan con sus padres en alguna oportunidad, digan, muy bien, acá tengo que cuidar, de acuerdo a lo que me ha hecho mi profesor en esa actividad, la luz roja me dice que yo no puedo pasar, la luz verde donde los carros van a pasar. Entonces yo tengo que tener cuidado, ¿no? Entonces miren ustedes, ¿no? No es una situación real, no hay semaforización, pero yo puedo desarrollar mis actividades de aprendizaje a través de la semaforización. Va a depender mucho conociendo mi semaforización, conociendo las señales de tránsito, cómo es ser. Lo importante es que, a lo que me refiero, las situaciones significativas son reales, de problemas reales, situaciones o acciones reales, o también pueden ser simuladas. Por favor, y tener en cuenta que cuando son simuladas tienen que ser de aquello que los estudiantes mínimamente conocen, o sea, tienen saberes previos, porque si no tienen saberes previos, yo voy a arar en el desierto. Es imposible avanzar. Cuando lance las interrogantes para saber cuánto saben, cuánto conocen, perdón, no van a poder responder, se van a quedar callados. Voy a hacer un ejemplo, yo siempre me voy a los extremos, conozcan. El profesor Venegas siempre me ha dicho, se va a los extremos. Pero son extremos que que no son irreales, ¿eh? Que pueden ser, pero son extremos. Y digo, estudiantes, hoy vamos a conocer las casas de los esquimales. La casa de los esquimales. Primero, los estudiantes no saben qué cosa es un esquimal, ¿no? ¿Cómo serán sus casas de los esquimales? Se supone que eso es en el polo norte y el polo sur, donde hay gran cantidad de hielo, donde todo prácticamente medio año es verano, medio año es invierno, noche y día. Entonces, pero esa forma parte de su acervo de conocimientos que tienen ellos. ¿Conocen aunque sea un poquito? No. ¿Alguna vez va a llegar esa realidad ahí? No. Entonces, eso no lo puedo simular, porque es una realidad que no me va a permitir rescatar saberes previos, porque Jean Piaget lo señala, para yo dar el nuevo conocimiento tengo que saber cuánto conoce mi estudiante de lo que yo voy a plantear mínimamente, y luego yo hago el desequilibrio cognitivo, ¿no? Y inmediatamente los estudiantes se sitúan en una nueva realidad y puedo yo enseñar a través del nuevo conocimiento. Eso es lo que todos conocemos. Entonces, por eso uno tiene que planificar con situaciones reales o simuladas, pero si son simuladas, tienen que ser de aquello que el estudiante tiene alcance y que algún momento va a llegar. No hubo dengue en Yurimaguas, pero yo puedo tratar el dengue, porque se ha dado en Iquitos, se ha dado en Tarapoto, se ha dado en otro sitio, bueno, en mi ciudad supongamos no ha dado, pero yo quiero hablar de dengue porque probablemente en alguna oportunidad haya dengue. ¿Ven? Eso sí es una situación significativa simulada, una realidad que no hay en estos momentos que pudiera darse. Y los chicos conocen porque han estudiado, porque viven cerca, de repente algunos familiares que están en otro lugar saben de qué es el dengue, ¿correcto? A eso me refiero. ¿Qué es lo que debemos considerar para una buena planificación? Colegas, debemos considerar al estudiante, porque toda nuestra enseñanza, ¿no? Como enseñantes, repito una vez más, va hacia el aprendiz, ¿sí? Que es el estudiante. Por lo tanto, yo debo conocer las necesidades, características, intereses y demandas que tiene mi estudiante. Si yo no conozco esa realidad, malaya la suerte que yo haga una planificación sin conocer ella. ¿Sí? Por eso es necesario tener una prueba de entrada o una diagnosis, o de repente tener compartir a través
de la misma institución, como si fuera una carpeta, como si fuera un historial, como nosotros tenemos historia clínica en las postas o en los hospitales cuando nos hemos ido a atender, tenemos nuestras historias. ¿Qué es la historia? Es todo el conjunto de enfermedades, de asistencias que hemos ido al médico, tantas veces que hemos asistido a nuestra historia, y el doctor lee la historia y sabe qué enfermedades hemos tenido, que hemos superado, los análisis, todo. Igualito acá, debemos conocer de dónde es mi estudiante, cuál es su condición socioeconómica del estudiante, para yo trabajar. Pues imagínense, en profesor de primaria inicial suele solicitar el apoyo del padre de familia para colaborar con sus útiles, con el material para trabajar. Si yo no conozco la realidad, queridos colegas, yo no voy a pedir cosas que mis estudiantes no tienen. Entonces, no le voy a pedir un portafolio de cuero, ¿no? Yo le pediré, haz tu carpeta pedagógica o portafolio de cartoncito, puede ser de este folder manila, de esos de 50 céntimos. Y ahí almacenas toda tu información, tus evidencias. Yo no le puedo pedir cosas que el estudiante no tiene, pero eso es cuando yo conozco a mi estudiante. ¿Qué es lo que quiere aprender mi estudiante? ¿Cuál es su realidad de mi estudiante? Si yo no conozco esa realidad, yo no puedo hacer nada, ¿no? Además, debo conocer cuáles son los recursos con que cuenta mi institución educativa. Y eso pasa por conocer mi realidad. Objetivamente, tengo que conocer el contexto. Y el contexto es mi escuela, dentro y fuera de las aulas. Alguien me dijo, pero ¿por qué yo tengo que conocer todo? ¿Sabe por qué? Porque usted cuando planifique sus actividades de aprendizaje, usted va a requerir material, ¿verdad? En sus actividades de aprendizaje o sesiones, como se llamaba hasta el año 2019, usted va a tener que necesariamente tener material. Quiere de repente utilizar una grabadora y coloca en la sesión o actividad de aprendizaje una grabadora. La pregunta es, ¿averiguó si en el colegio hay grabadoras? Si en el colegio hay radios, si en el colegio hay televisores, si en el colegio hay computadoras, hay recursos, pequeños recursos para hacer trabajos de investigación o laboratorio. ¿Hay? ¿Se ha enterado usted? ¿O no conoce? Si usted no conoce previamente ello, usted no puede planificar, no puede solicitar recursos al colegio. Imagínense qué vergüenza que usted vaya al director o directora y le diga, por favor, quiero que me alcance el multimedia porque voy a exponer en YouTube un audio video que los estudiantes quiero que conozcan. Y el director le dirá, profesora, sabe que no hay. Entonces, ¿cómo queda usted? Eso es no conocer la realidad del estudiante, no conocer la realidad del contexto de la escuela. Tiene que conocer. Ahí decía, muy bien, yo conozco la parte interna, conozco todo, muy bien. Pero también, ¿por qué me dice que tengo que conocer la parte externa? Claro que tiene que conocer la parte externa del colegio. Es su contexto, lo más cercano. No va a conocer todo el pueblo. Eso lo conocerá usted como visita. Pero lo que quiero es que los alrededores. ¿Por qué? Porque mi estudiante cuando sale, sale por esos lugares. Y yo quiero llevarlo a una clase, quiero hacer ecosistemas. Quiero que los chicos conozcan los seres vivos de los ríos, de las lagunas. Pero como no conozco y no sé, entonces no me interesa. Tengo que conocer. Inclusive para la seguridad de mi estudiante. Si mi estudiante sale a tal hora de la tarde y de repente se encuentra con gente no deseada y por el camino que va del pueblito, de la calle, etcétera, hay delincuentes o hay gente de mal vivir o gente que se para drogando o es alcohólica y puede molestar a mi estudiante y soy de secundaria todavía o estoy en primaria y tengo niñitas de 11, 12 años y a veces la edad ya hasta 13, 14 están en primaria todavía, sometidas al peligro. ¿Saben por qué? Váyase a su casa. Y usted no conoce la realidad. ¿Saben por qué? Porque no conoce el contexto. Entonces, conocer el contexto interno y externo de su escuela, de su colegio, del lugar donde trabaja, es muy importante. Y también para otras cosas. Por ejemplo, no hay en el colegio internet. Supongamos que haya internet en algunos lugares, pero en el colegio no hay. Y en la misma cuadra del colegio, alrededor, hay una cabina de internet. Miren ustedes. Entonces, hago una gestión, ¿no? Con mis padres, qué sé yo, y verifico si la cabina de internet tiene todos los cuidados. Hay filtros
para cuestión pornográfica, los chicos no pueden estar contagiados con eso, para que estén mirando páginas que no adecuadas. Entonces yo planifico una salida, pido permiso con el director o directora y los llevo a estudiantes. Que conozcan a la alcaldía, que conozcan la gobernación o la teniente, el agente, no sé, el agente municipal, qué sé yo. ¿Para qué? Para que se vayan involucrando, porque también es importante que conozcan la política. La política no para que sean políticos, sino para que conozcan a sus autoridades. Puedo intercambiar también con otras experiencias de otros colegios. Mi estudiante quiere conocer la escuelita que está de repente a media hora, un cuarto de hora. Que conozcan, que puedan hacer un intercambio. Los chicos de sus realidades. Es importante, pero todo eso es porque conoce su contexto interno y externo. Debo saber qué competencias van a desarrollar. Voy a también a conocer qué recursos voy a emplear, qué materiales educativos voy a emplear en mis sesiones de aprendizaje, en mis actividades de aprendizaje. Porque eso es lo que necesito. Y si no hay, yo puedo, como muchos docentes lo hacen, sacrificadamente, ver, no hay, yo me consigo. ¿Se dan cuenta? Pero primero tiene que conocer, porque si hay, usted trae, entonces, ¿por qué se va a perjudicar si en el colegio hay? Eso es conocer el contexto, eso es conocer los recursos que cuenta el colegio. ¿Para qué voy a salir a una biblioteca cuando en el colegio sí hay libros que pueden utilizarse? Pero todo eso pasa por conocer, ¿no? ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Qué recursos? ¿Qué metodología también voy a utilizar? ¿No? ¿Qué técnicas? ¿Qué dinámicas? Etcétera, ¿no? Ahora que hablamos de el soporte socioemocional, en la mañana ha sido muy interesante con los colegas de psicología, que ellos de alguna manera quieren recuperar a sus estudiantes porque el soporte socioemocional está formando parte ahora de un resquebrajamiento de la salud de los chicos emocionalmente hablando, psicológicamente hablando. Están muy abatidos, la autoestima está muy baja, han perdido seres queridos y seguro van a ver a sus estudiantes deambulando, tristes, que están ansiosos, ¿no? Y que están pasando por un periodo muy fuerte. Hay muchos de ellos que manifiestan en agresividad a sus compañeros, entonces algo está pasando y por eso sería bueno que ustedes conozcan esa realidad. Y finalmente también es necesario que sepan cuáles son los procesos de evaluación que usted va a realizar. Y sabemos que de acuerdo al ministerio es la evaluación formativa y la evaluación pedagógica. La evaluación formativa, por si acaso, es uno de los, creo que es el cuarto o quinto módulo. Hasta ahí, si tuvieran alguna pregunta, voy a hacer un pequeño video justamente. La doctora Narvarte, me parece que es la que expone, y es muy sencillo, lo hace presten mucha atención, ¿ya? Presten mucha atención. Este módulo le permitirá comprender el proceso de planificación de acuerdo con el Currículo Nacional de la Educación Básica y las bases teóricas que lo sustentan. Antes de empezar el módulo, usaremos una analogía que nos ayudará a entender la estrecha relación entre la planificación y la evaluación. Imagínese que tiene la oportunidad de viajar y que puede escoger a dónde ir. Obviamente, antes de pensar en cómo llegar y qué hacer, tiene que saber a dónde irá. De lo contrario, no es posible planificar significativamente. Es igual en educación. Tenemos que conocer cuál es nuestra meta de aprendizaje para poder planificar significativamente lo que haremos para llegar a ella y saber si estamos haciendo lo correcto para lograrlo. Del a dónde vamos depende toda la planificación. En el Currículo Nacional de la Educación Básica, saber a dónde vamos es tener como meta el perfil de egreso. Su viaje puede ser en avión o en autobús, depende del punto de partida. Igualmente, en educación. Una vez que tenemos las metas, necesitamos saber cuál es el punto de partida, es decir, qué saberes tienen nuestros estudiantes. Es importante conocer lo que ellos saben. Si lo relacionamos con un viaje a Machu Picchu, saber cómo haré la planificación de mi viaje depende de lo que ya sé sobre la ciudad sagrada inca, mis expectativas
y la experiencia de otros viajes realizados. Con esta información, puedo hacer un plan de viaje. Este incluirá cómo llegar, qué hacer, qué llevar, dónde hospedarme, entre otros aspectos. Al estudiar esto, seguramente cambiaré algunas ideas preconcebidas que tenía. Es posible que haya comenzado con algunas ideas erróneas, las cuales evaluaré con mis nuevos conocimientos para descartarlas o no. Es igual en nuestra práctica educativa. Tenemos las competencias y el perfil de egreso como metas. Entonces, empezamos con los saberes de los que ya cuentan nuestros estudiantes para desarrollar sus competencias. Durante el viaje, iremos afinando nuestro plan, dado que algunas cosas funcionarán mejor que otras. Es igual en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes y nosotros, los docentes, también debemos hacernos estas preguntas. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo sigo avanzando? Las planificaciones más efectivas se crean a partir de estas preguntas. Hay, evidentemente, diferentes formas de expresarlas, así como hay diferencias en las definiciones de evaluación formativa. En las lecturas de este módulo, podrás leer a Sadler y a Wiggins y McTighe, quienes profundizan en estas preguntas. Revisemos la cartilla de planificación. Verán que en ella se presenta el siguiente proceso. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? ¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlos? ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? En este módulo podrás comprender estos procesos a partir de las lecturas realizadas. Este proceso se hace presente en los diversos tipos de planificación, que pueden ser cortos, de unas semanas. Por ejemplo, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. O largas, de un año. Por ejemplo, planificación anual. En otras palabras, A ver, perdón, para dar el pase a la colega, y he tenido que, y ese es un problema que existe, pues. Voy a adelantarle un poquito. Y para poder situarnos. Un minutito. El problema es que le di pase a la colega última y ahí permitió interrumpir el video, ¿no? A ver, por favor. Voy a subsanar eso. Por eso los colegas, no quiero mantenerlos ahí en stand-by, por eso quisiera que me colaboren y si están mejor se queden en espera, porque si no, pues dificultan todo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ha ocurrido un problemita ahorita del Microsoft inclusive. Muy bien, he dejado de compartir, queridos colegas, por favor, porque le di pase a la profesora Marisa, me parece. Sí, voy a corregir eso, ¿ya? Ahorita, voy a corregir eso. Y nosotros, los docentes, también debemos hacernos estas preguntas. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo sigo avanzando? Las planificaciones más efectivas se crean a partir de estas preguntas. hay, evidentemente, diferentes formas de expresarlas, así como hay diferencias en las definiciones de evaluación formativa. En las lecturas de este módulo,
podrás leer a Sadler y a Wiggins y McTighe, quienes profundizan en estas preguntas. Revisemos la cartilla de planificación. Verán que en ella se presenta el siguiente proceso. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? ¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlos? ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? En este módulo podrás comprender estos procesos a partir de las lecturas realizadas. Este proceso se hace presente en los diversos tipos de planificación, que pueden ser cortos, de unas semanas. Por ejemplo, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. O largas, de un año. Por ejemplo, planificación anual. En otras palabras, precisamos saber a dónde queremos que lleguen nuestros estudiantes al final del año, al final de una unidad didáctica o al final de una tarea, actividad, sesión o sesiones de aprendizaje. Los aprendizajes que queremos lograr son lo primero que debemos tener presente, es decir, lo que esperamos que nuestros estudiantes conozcan o aprendan. Estos son los propósitos de aprendizaje. A continuación, lo que nos preguntamos es, ¿cómo voy a saber que he logrado el resultado que busco? Si aplicamos esto al ejemplo del viaje, la pregunta sería, ¿cómo sabré que esa fue la mejor forma de hacer el viaje? Lo que en educación se convierte en, ¿cómo podemos los docentes evidenciar que los estudiantes lograron los resultados deseados? ¿Qué evidencia se considerará aceptable para comprobar el logro? Podríamos decirlo, como en esta cita del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Empezar con el fin en mente significa comenzar con un claro entendimiento de tu destino. Significa saber hacia dónde vas y así comprender mejor dónde estás ahora. Y de esta forma, seguir los pasos que siempre te lleven en la dirección correcta. Comenzar con un claro entendimiento, como señala Covey, significa pensar primero ¿a dónde vamos? El concepto de planificación en reversa tiene como sus principales exponentes a Grant Wiggins y Jay McTighe. Ellos son los autores que proponen la planificación en reversa o diseño invertido, que se caracteriza por poner la finalidad educativa de un determinado propósito de aprendizaje como guía, para luego definir cómo se observará ese aprendizaje y después diseñar las actividades que se requieren para desarrollarlo. Es decir, se empieza por el final para llegar al comienzo. Primera fase. Identificar los resultados deseados. ¿Qué deberían saber, comprender y ser capaces de hacer los estudiantes? Segunda fase. Determinar evidencias aceptables. ¿Cómo sabremos si los estudiantes han alcanzado los resultados deseados? ¿Qué aceptaremos como evidencia del aprendizaje del estudiante? Tercera fase. Diseñar las actividades que se requieren para desarrollar los aprendizajes propuestos. Es decir, se empieza por el final para llegar al comienzo.
Ah, perdón, he estado con el, no me han señalado esto, disculpe, estamos viendo hacia atrás. Bueno, en el audio, voy a repetir esta parte. En el audio dice la planificación en reversa. ¿Qué quiere decir? Una planificación contraria a la planificación directa. Sí, voy a repetir todo esto. Felizmente estamos en la diapositiva que continuaba al video. Mil perdones porque he estado con el audio cerrado y gracias a la persona que me ha comunicado. Eso es lo que pasa, que cuando uno está acá no se mira, ¿no? Y como está oculto, no lo puede. Pero bueno, voy a ver. ¿Qué es una planificación en reversa? Es una planificación contraria a la planificación que hacemos nosotros. ¿Cuál es nuestro, en qué termina nuestra planificación? Termina en el producto, ¿correcto? Colegas, quiero que escuchen esto. Nuestra planificación de una actividad de aprendizaje o sesión termina en un producto, ¿correcto? Ese es el producto, la evidencia, ¿correcto? La planificación en reversa comienza al revés, o sea, empieza por el producto. Entonces, si esto es el producto, yo tengo que ver cómo se logró ese producto. Y trabajo con mi estudiante a partir de esos conocimientos que tiene el estudiante. Y digo, estudiantes, ¿cómo se llegó a este producto? ¿Cómo es que tenemos este producto? ¿Por qué hemos llegado? ¿Esto qué cosa es? Es un recetario, correcto, es un recetario. ¿Se acuerdan el ejemplo del recetario? Es un recetario. ¿De qué? De la cecina con tacacho. ¿Qué creen que ha pasado acá? A ver, ¿cómo es que se ha planificado? Bueno, dirán, bueno, hemos tenido que conocer cuáles son los ingredientes. Miren ustedes, al revés, ¿se dan cuenta? ¿Y qué más? ¿Cómo lo hemos elaborado para llegar a la cecina con tacacho? Correcto. Ahora, yo les digo, ¿y qué competencias hemos desarrollado ahí? ¿Qué actividades hemos tenido para llegar al recetario? Bueno, hemos recogido los ingredientes, hemos comprado los ingredientes, lo hemos elaborado en la cecina con tacacho, lo hemos servido en platos y listo. ¿Se dan cuenta? Y hemos elaborado nuestro tríptico con los ingredientes y la forma de elaboración de la cecina con tacacho. Y ahí mismo viene ya el propósito. ¿Y qué creen? ¿Cuál creen que ha sido el propósito de esto para lograrlo? Ah, el propósito ha sido elaborar el recetario. Ah, muy bien. Y ahí sale el propósito, la competencia, es al revés. Es un poco difícil, no hay muchos estudios sobre esto, pero en la forma que le he dicho a usted, me gustaría que lo capten, ¿no? Es una planificación contraria a la planificación que hacemos normalmente. En nuestra planificación directa nosotros decimos, ¿qué vamos a enseñar a mi estudiante? Partiendo de cero, ¿sí? En la planificación reversa, yo podría decir que ¿qué es lo que mi estudiante necesita aprender de ese producto para comprender o para que yo le enseñe? ¿Ve? Es al revés. Para mí es muy importante que yo planifique en base a lo que mi estudiante quiere aprender, no en base a lo que yo quiero enseñar. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso entonces? ¿Cuál es el propósito final? Que el estudiante aprenda, logre aprendizajes significativos. Entonces, yo debo planificar en base a mi conveniencia, ¿no? Como ha dicho un candidato por ahí, lamentablemente trujillano, que está postulando, eso me conviene y por lo tanto hay que crear ese distrito en Trujillo. O sea, para mi conveniencia, o es que es en conveniencia de la población de Alto Trujillo, o es en conveniencia de mis estudiantes. Es al revés. Pero nosotros planificamos en forma directa y decimos en marzo, a ver, ¿qué es lo que necesito para enseñar? Y alguien de ustedes se ha preguntado, ¿qué es lo que necesita mi estudiante aprender para yo enseñar? Anoten eso. ¿Qué es lo que necesita mi estudiante para yo enseñarle? ¿Le han preguntado? No, eso pasa por conocer primero un diagnóstico de los estudiantes. Pero lamentablemente, el diagnóstico, la prueba iniciaria, empieza cuando los estudiantes ya están en aula. Yo tenía muchas propuestas en base a esto. Y decía, por ejemplo,
colegas, si el Ministerio de Educación dijera lo siguiente, muy bien, ustedes van a tener 2 semanas con los estudiantes planificando con ellos las actividades, sus experiencias de aprendizaje, sus sesiones, y listo. Y entonces, a partir de ellos, poder conocer qué es lo que quieren aprender. Dicen, no, pero es muy difícil, que por acá hay problemas. No es difícil. La cuestión que ustedes se decidan a cambiar el statu quo. O sea, no cambio porque esto es así, bueno, es difícil que por acá el estudiante no participe, el padre de familia tampoco, pero intentemos, porque yo me sentiría súper contento como profesor o profesora que mi estudiante me diga a mí qué es lo que quiere aprender, cómo quiere aprender, cómo quiere que yo le enseñe. No yo planificar, mire estudiante, yo quiero enseñarte esto y tú tienes que tomarlo o dejarlo. Entonces hacemos el trabajo colegiado, nos reunimos los profesores y los estudiantes, no. ¿Sí? Por más que digamos que el estudiante va a resolver la situación significativa, que ya es un avance, por supuesto, no yo, por favor, no soy un crítico ácido, sino un crítico, digamos, con la realidad, crítico de la, reflexivo. ¿No? Es cierto, se ha avanzado la situación significativa, el estudiante tiene que conocer las preguntas, las interrogantes bien planteadas, que sean retadoras y que le ayude al estudiante a que las competencias sean potentes, no cualquier competencia es potente, cualquier cosa no es potente, tiene que ser aquella que el estudiante se esfuerce por demostrar que va a ser competente. La persona, es una competencia, los Juegos Olímpicos son competencias, se entrenan por años para ganar una medalla de oro, como esta chica Kimberly, que acaba de ganar 2 medallas de oro sin tanto aspaviento, 2 medallas de oro mundial, y nadie lo agradece, solamente por ahí, y se terminó. Esa chica, ¿cuántos años ha llevado entrenando para ser campeona mundial en maratón de 30 kilómetros en 2 preseas de oro? Que nadie lo ha conseguido, nadie, ninguna. ¿Sí? Esa chiquita, ¿cuánto le demoraba entrenar? ¿Sí? Para hacer lo que es ahora. ¿Se dan cuenta ustedes? Debemos cambiar el chip. ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué no podemos ser diferentes? ¿No? Ya no, lo que arriba nos envíen así. Pero cuando uno se atreve a hacer cambios, te dice, no, espérate. No, creo que fue en Yurimaguas, porque yo estoy en el 2018. Me invitó la UGEL, me parece que fue en Yurimaguas, para dar una capacitación en la UGEL, la directora. Entonces yo hablaba de estos cambios, ¿no? Entonces ahí me decía que es muy difícil. Una directora me dijo, doctor Venegas, no se puede, porque la norma te dice que no. ¿Y quién es la bendita norma? La bendita norma nos tiene que decir que enseñemos por enseñar. O la bendita norma te dice a ti que busque la forma de que los chicos logren aprendizajes significativos. ¿Cómo van a adquirir aprendizajes significativos si siempre hacen lo mismo? Si siempre hacemos lo mismo, año tras año planificamos y al final al cabo es una copia. He visto colegas con mucha pena coger de aprendo en casa y hacer las mismas experiencias de aprendizaje. ¿Dónde está? ¿Qué es tan difícil hacer una experiencia de aprendizaje, digo yo, en la realidad de Loreto, Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Contamana, Nauta, etcétera? ¿Se necesita tanto? Ahí está mi realidad. Toma esa realidad y comienza. Y lo comprometo a todas las áreas. Comunicación va a ser esto. Vamos a hacer, a ver, se me ocurre, a ver, rapidísimo. Vamos a ver, con algo muy sencillo, el aniversario de mi colegio. Muy bien, vamos a trabajar nuestra experiencia de canal. Elaboramos un periódico mural, se me ocurre, un periódico mural por el aniversario de mi colegio, de la institución educativa. Me planteo mi situación significativa, por si acaso no es un problema, pero sí es una situación dada, que es aniversario de mi colegio. Todas las áreas. ¿Por qué tienen que ser áreas integradas, áreas no integradas? Y hay una discriminación. A la pobre religión, al EPT, al arte e idioma, lo dejan de lado. Y no, dice, las encumbradas, comunicación, matemática, CIT, si es en secundaria, DPCC, y religión, y arte. ¿Dónde quedan? Se llaman áreas integradas, su nombre lo dice, porque integran la experiencia de aprendizaje.
¿no? Pero en el nombre parecería ser, muy bien, nosotros somos áreas integradas, ¿ah? Ustedes trabajen por su lado, si quieren. Eso fue el 2020-2021 con los problemas que había, pero se siguen manteniendo eso. ¿Por qué no? Y entonces, aniversario, muy bien, comunicación. En usted va a estar centrado la potencia de esta experiencia, porque usted va a elaborar el periódico mural, correcto. Usted, de personal social en primaria, ciencias sociales en secundaria, usted va a hacer la historia del colegio, ya está, la historia. Usted me hace todo ese trabajo para el periódico mural y lo alcanzamos como subproducto al producto general que es el periódico mural. Usted, profesor de religión, va a estar abocada a la misa, a la paraliturgia, todo lo bueno y de las bondades que tiene el colegio, lo que está a su alrededor, lo que vamos a hacer. Ahí está, religión. Usted en arte, en secundaria, pues canciones que, a ver si hacemos un concurso de coro, de canto, de baile típico, listo, ¿no? Usted, educación, ¿cómo se llama? Para el trabajo, en secundaria, muy bien, usted va a hacer los platos típicos, ¿no? Juntamente con el área de ciencia y tecnología. De repente una feria de ciencias pequeña, o de repente experimentos por ahí, para exponer al público, a los padres de familia. Usted en deporte va a hacer, no sé, campeonato, qué sé yo. Todo por el aniversario. Todas se integran, todas las áreas trabajan. ¿Se dan cuenta? No es difícil. ¿Por qué tenemos que recurrir a aprendo en casa todavía? Que la experiencia de aprendizaje, le cambio de situación, lo adapto a mi realidad. Bueno, eso fue los inicios, pues, de 2020, 2021, con los problemas que hubo. Pero ya no podemos estar pegados a aprendo en casa. No es difícil hacer una experiencia de aprendizaje. Solamente es ver una situación dada en un lugar determinado donde estoy trabajando. Y listo, ¿no? Ya estamos en la quinta experiencia, pero muchos seguimos atendiendo, ¿no?, al Ministerio de Educación. Es una crítica, quería hacerlo, espero que ustedes no lo hagan y vayan por el camino, no digo incorrecto, sino por el camino, o correcto, por el camino que les demande su capacidad de profesionales. El profesionalismo se demuestra ahí, en la cancha. Yo siempre he atendido retos, ¿no? Y yo a mí, el Ministerio de Educación, a mí no me va a decir, yo diga chicheño a todo, ¿no? A ver, Isaías, brevemente. Adelante, Isaías, levantó su mano, te escucho. Maestro Venegas, nuevamente, comparto la idea que tienes tú en el sentido de que hay que hacer la experiencia en base a nuestra realidad. Sin embargo, les comento una experiencia. Este año yo hice una experiencia basada en mi realidad, en los primeros meses. Pero ¿qué pasa? Llegan los representantes de la UGELA, que dicen que debemos integrar las actividades que hay en los cuadernos de trabajo. Ese es el problema que tuve. No sé si se puede integrar, no sé si seguir con la misma experiencia a base de nuestra realidad, no sé. Ese es el problema que tiene la UGEL. Es que tampoco ellos los capacitan. Ellos tampoco no los capacitan, amigo. O sea, por esa razón, ellos también están fuera de foco. O sea, la deficiencia de las capacitaciones y sensibilización parte de las mismas direcciones regionales, UGELes, etcétera. O sea, ¿qué te van a capacitar cuando ellos no son capacitados previamente? ¿No? Y atienden lo que viene de arriba, ¿no? Esa es la realidad, amigo. Pero lo que tú dices, te aplaudo. Debe romperse el cerco ya de estar obedeciendo nada más. Mientras mi estudiante aprenda de su realidad, voy a tener un estudiante que va a ser capaz de lograr aprendizaje, lograr el aprender a aprender, porque lo que necesita es libertad para poder. Él quiere trabajar con lo que tiene a su alrededor, no que lo que le tienen de arriba. ¿No? Está bien, los 2 años, ayudó mucho, aprendió en casa, etcétera, porque nos direccionaban de arriba porque no había, ¿no? Y la tecnología fue un poco difícil, pero ya estamos pues liberados, ¿no? Y yo creo que, Isaías, te felicito siempre con tus retos, y si alguna vez llegas a un puesto importante por ahí, acuérdate de lo que estás diciendo, de tus propias palabras, ¿no? Trata de innovar, de cambiar, sin romper la norma, por si acaso, no está rompiendo norma.
Estás haciendo tu propósito, me supongo tú planteaste tu propósito con tu realidad, etcétera. No estás haciendo nada que vaya en contra de lo que norma el Currículo Nacional de Educación Básica. Y lamentablemente la UGEL, le tengo que decir con toda seguridad, no se capacitan y menos ellos van a capacitar, ¿no? Lo que hacen, llegan a la institución y a ver cómo es, se cumple o no se cumple con lo que dice a papá gobierno, papá del Ministerio de Educación, y al fin y al cabo, si no lo cumples, te van a sancionar, te van a llamar la atención porque no obedeces órdenes. Y en verdad esa supervisión no debe haber. Ya no hay supervisión, debe haber monitoreo. El monitoreo, acompañamiento y seguimiento. Venga usted, especialista de la UGEL, dígame usted cómo debo hacer. Vamos trabajando juntos. Mi actividad de aprendizaje, mi experiencia, ¿por qué no lo trabajamos con usted? Usted pues es el capo. Usted es el que me debe a mí orientar. A ver, venga para acá, trabajemos juntos. La mitad usted, la mitad yo. Vamos. Yo voy a aprender de usted. Estoy seguro que no tengo tiempo, tengo que ir a otro colegio. Me van a decir. ¿Sí? Así estamos, lamentablemente. Bueno, avancemos porque si no... Muy bien. Como decía el video, es importante conocer que nuestra meta es las competencias y es el perfil de egresos. Si nosotros no conocemos el perfil de egresos, o sea, hacia dónde va mi estudiante, no puedo hacer nada. Y si tampoco desarrollo competencias, que es el fin supremo del enfoque por competencias del Currículo Nacional, tampoco voy a lejos. Tengo que entender cómo progresa la competencia de acuerdo a mis estándares. Los estándares, queridos colegas, están de 2, inclusive en secundaria son de 3 grados el séptimo ciclo. Es importante porque supongamos yo soy profesor de primer grado, de primaria. Está en el tercer nivel, ¿verdad? En el nivel 3 del estándar de aprendizaje. En ese estándar, que es para los 2 grados, yo tengo que ver cuál es que me corresponde a primer grado, ¿ya? Para pasar de ciclo, o sea, del tercer al cuarto, que es el tercer y cuarto de primaria, yo tengo que ver las competencias del estándar, o sea, verla es estándar. Pero para que mis chicos trabajen primero para pasar a segundo, o de tercero a cuarto, o de cuarto a quinto y quinto a sexto, yo tengo que ver los desempeños, queridos colegas, los desempeños. Para pasar de ciclo, los estándares. Pero no lo digo, sino que generalmente todo lo que trabajamos es que pasen de grado, y esos son los desempeños. Entonces, se evalúan los desempeños en el aula, que al final es lograr la competencia, ¿no? Revisar las orientaciones, muy bien. Eso está en el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿verdad? En el video también, por eso es importante el video, en el audio video también señala que cuando uno planifica, a la vez también evalúa, ¿no? Es entonces, ¿cómo voy a planificar algo si no voy a ver ya el producto o evidencia? Sí, es más o menos, voy a viajar a Iquitos, ya tengo que ver a dónde voy a llegar, qué es lo que voy a lograr allá. Ah, voy a visitar la laguna de Cristococha. Muy bien, eso es mi meta, ¿ya? Entonces, cuando uno planifica, está pensando también en qué producto o evidencia voy a lograr. Voy a planificar, el ejemplo que les di, mi experiencia de aprendizaje, se denomina el periódico mural por aniversario de mi institución educativa, tal, 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 tal. Mi producto va a ser el periódico mural. Esa es la evaluación. O sea, estoy planificando y además voy a obtener el producto de evidencia, ¿sí? Entonces, estos procesos entre la planificación y la evaluación son dos procesos que están estrechamente muy relacionados, muy ligados, de tal manera que si no está bien planificado, miren ustedes, si usted no hace una buena planificación, el producto va a ser cualquier cosa, ¿sí? El producto va a ser cualquier cosa. Yo una vez me invitaron a ver el proceso de planificación de una institución educativa, muy bien, privada. Entonces me dijeron, bueno, esto es lo que tenemos y listo, ¿no? Entonces, a ver, dije, alcánceme, porque yo voy directo al grano, alcánceme una actividad de aprendizaje, su experiencia de aprendizaje. El título de la actividad de aprendizaje, que también se conoce como sesión, era A, el propósito era B y los resultados eran C. Si no hay una relación, le dije, esta directora era de monjas, si no hay una relación entre lo que está planificando en el propósito de aprendizaje, que es que van a lograr este producto, entonces no están haciendo nada, porque
el título de la actividad es uno, el propósito es diferente y el producto, el resultado de la evaluación es otro. Entonces, ¿dónde vamos? Un ejemplo, si yo hablo del recetario de la cecina con tacacho, a ver, me propongo un título de la actividad, de una experiencia, estoy haciendo así brevemente, ¿no? Ya cuando estemos en planes curriculares vamos a hacer, me parece, experiencia de aprendizaje. Ahí sí va a ser paso por paso un taller, ¿eh? Colegas, es el tercer módulo, creo. Muy bien, ya me adelanto, ¿no? Entonces digo, si mi título es elaboramos un recetario sobre la cecina de tacacho, listo, ese es mi título, ¿verdad? Listo. Mi propósito no, pero sí, el título es elaboramos, ¿no? Igualmente, en el propósito puedo poner la misma oración, elaboramos recetarios sobre cecina con tacacho para, etcétera, ¿no? Para el consumo de mi pueblo, como plato típico del pueblo. Ya, eso es. Entonces, el título dice, elaboramos, ¿verdad? El plato típico, cecina con tacacho. El propósito también habla de la cecina con tacacho. ¿Y el producto cuál va a ser? El recetario de la cecina con tacacho. ¿Se dan cuenta? Entonces, si los tres tienen relación, quiere decir entonces que está bien planificado. Ya porque internamente se dan los pasos, las competencias, las capacidades, los desempeños. Los desempeños se transforman, algunos de ellos en criterios de evaluación, los que yo quiero para evaluar el recetario, y listo. Ese es todo mi plan de actividad. Entonces, por eso cuando se dice que yo planifico y a la vez evalúo, estoy diciendo que quiero obtener el producto, pues. O sea, mi planificación ya se adelanta a la meta, al producto que voy a obtener, ¿no? Y en ese proceso que se da en la clase con los estudiantes, podemos de alguna manera ver cuál es, durante el monitoreo que yo haga con mi estudiante, todo el avance, dificultades que están teniendo. Ese proceso de evaluación formativa. Y cuando los chicos me envían su evidencia o producto y hay algunas dificultades, se hace la retroalimentación de inmediato. El proceso de retroalimentación es tan importante para la evaluación porque la que nos permite evaluar constantemente el proceso, o sea, cómo van avanzando los chicos. En el camino hay algún error, un camino, hay una dificultad y inmediatamente me envía la evidencia y le digo, aplicando cualquiera de los tipos de retroalimentación, descriptiva es la que más se utiliza, reflexiva para secundaria, ya porque es pregunta, descriptiva, José, muy bien lo que has hecho, pero ¿no crees que estamos hablando del tablero posicional, del valor del tablero posicional? Estamos hablando de decenas, centenas. Y me ha enviado su evidencia y está mal planteado. Entonces, ¿qué le estoy diciendo en el buen sentido? Que ha tenido una dificultad, que lo debe de corregir y que seguro él comienza a, ya, tablero posicional, aquí decenas he confundido con centenas, con unidad de millas. ¿Se dan cuenta? Estoy ayudando al estudiante. Eso no había antes. Te llegaba la evaluación y conforme te evaluaban, ahí te quedabas. ¿Sí? Ahí te quedabas. Hoy no. Hoy se tiene que retroalimentar. ¿Y saben por qué se tiene que retroalimentar? Por una cuestión muy sencilla. Porque nosotros hemos hecho un acuerdo, un convenio con el estudiante en el propósito de aprendizaje. En el propósito nos hemos planteado elaborar un recetario de la cecina con tacacho, etcétera, con un producto de la comunidad. Ese es el propósito, ¿no? Entonces, yo con mi estudiante o mi estudiante conmigo, estamos comprometidos a eso. Entonces, yo quiero que salga un buen recetario. Por lo tanto, yo hago la evaluación formativa, de tal manera que paso a paso, como el ingeniero revisa, ¿no? Que está haciendo el puente, lo revisa y luego le pide al operario, al maestro, cambia este fierro no, y al final sale un buen puente. ¿Por qué sale un buen puente? Porque desde el inicio ha comenzado a monitorear, ¿sí? A supervisar. Y al fin y al cabo ha hecho los cambios necesarios, ¿verdad? Es lo mismo que hacemos nosotros. Retroalimentamos para que al final se logre aprendizaje significativo. Porque al final la satisfacción no va a ser solamente para el estudiante, sino también para mí.
porque todos los estudiantes van a salir bien. Y es el fin del proceso de evaluación, que los estudiantes todos salgan aprobados, ¿verdad? Entonces yo tengo que apoyar. No es decirle la respuesta, sino ayudarlo, ¿no? Aquí estamos hablando de esto, a ver, y te devuelve, ¿no? No le vas a decir, no, 5 por 8 es 40, no es 30. Eso no vale, eso no es retroalimentación, ¿no? Le estás dando la respuesta, pues. Acá tú tienes que ser muy persuasivo y señalarle que hay algo que tiene que revisar y que te lo devuelva. Porque quiero que lo estoy formando al estudiante en cada paso, al fin y al cabo, la satisfacción y el logro va a ser para el estudiante, por supuesto, pero también para mí, porque la mayoría de mis 15, 20 o 30 estudiantes salgan, la mayoría de ellos, si no todo el 100% aprobados. Eso es lo que se quiere. Ese es el propósito, como dice, ¿no? Para alcanzar los propósitos planteados. Si yo no hago eso, el propósito planteado va a fracasar por el lado de ellos, pero yo no voy a estar contento, porque yo también estoy fracasando. Yo escuchaba a una colega, lo hacía como ejemplo en la mañana, verídico, decía, tengo 30 estudiantes, 18 han aprobado y 2 están mal. Y le digo, pero ¿tú qué responsabilidad tienes? No, los padres no apoyan, los chicos son juguetones, no hacen su travieso, le doy mucho problema, no hacen nada. Y se sentía como que alejada del problema. Oiga, le estoy diciendo, 18%, estás casi en el 40 y tantos % del total. ¿Y te sientes bien? Yo me sentiría totalmente fracasado. Totalmente fracasado. ¿Qué ha pasado conmigo? Que no ha ayudado a la retroalimentación, que no lo he hecho una evaluación formativa, no he hecho el seguimiento, el monitoreo con mis estudiantes. Por esa razón, 2 están desaprobados, 12 de 30. Colegas, la evaluación formativa forma parte del proceso del logro de aprendizaje de mis estudiantes, en el cual yo me he comprometido en el propósito, colaborar, ayudar con ellos. De tal manera que al final me sienta satisfecho de haber logrado que mis estudiantes aprendizajes, digamos, positivos, y mis estudiantes estarán sumamente alegres porque están logrando también sus competencias, ¿no? Es por ambos lados. Muy bien. ¿Qué debemos considerar al momento de la planificación? Muy bien, ya está de punta el propósito de aprendizaje. Ahí está todo. Ahí están las competencias que están en el currículo, las capacidades que están en la progresión curricular, que eso se copia y pega igualito. El estándar está también para seleccionarlo, ya le digo, viene por ciclos y por grados. Yo tengo que ubicar en el ciclo donde estoy, en el grado que me corresponde, ¿no? Si son generalmente 2 grados por ciclo, yo digo, bueno, aquí acá está tercer y cuarto de primaria, pero yo soy de tercer grado. Entonces, lo de tercer grado no va a ser todo. Yo tengo que ver cuáles me corresponden. Y cuando habla también de desempeño, está hablando de la posibilidad de que estudiantes logren identificar los recursos, o sea, las capacidades que ya previamente se han estandarizado a través de las capacidades, yo pueda hacer que el estudiante logre un aprendizaje significativo. ¿De qué manera? Porque el desempeño viene también, viene en mi programación, pero yo lo tengo que enriquecer, yo lo tengo, como dice el ministerio, precisar, ¿no? Yo le llamo enriquecer, precisar. Basta con algo que coloques que es de tu realidad, lo precisas. Si dice que leerán textos diversos sobre, etcétera, cuentos, etcétera, usted dice el cuento tal, ¿no? El cuento del bagrecico. El solo haber hecho de poner el bagrecico, ya su desempeño, que viene escrito totalmente y se subraya para que lo conozcan o se colorea, para cuando yo presente mi actividad, director, subdirector, quien haga las veces, coordinador de área, qué sé yo, lo vea, acá está. Mi desempeño no dice el bagrecico, mi desempeño dice cuentos. Mi desempeño en comunicación no dice cecina con tacacho, sino que elaboran, etcétera, diversos potajes, etcétera, diversos textos sobre, etcétera, en este caso comidas, etcétera. Entonces yo estoy colocando la cecina con tacacho. Esa cecina con tacacho no está en mi desempeño de mi programación curricular. Yo lo he enriquecido, yo lo he precisado. El resto se copia y pega igualito.
Eso creo que ustedes todos los días lo hacen. Y ahí dicen qué considerar las necesidades interiores. Creo que he repetido N veces, ¿no? Si los estudiantes no conocemos de ellos sus necesidades, intereses, demandas que ellos buscan, nosotros no vamos a lograr un buen propósito. No nos vamos a poner de acuerdo, pues, porque el propósito se deslinda con lo que los estudiantes tienen, lo que los estudiantes traen, con lo que los estudiantes demandan, cuáles son sus intereses. Entonces, ahí hay una relación con el propósito. O sea, mi propósito está condicionado a los intereses, necesidades, características de mis estudiantes, tal como es. ¿Ya? Por eso debo conocerlos. Bueno, y los recursos, hemos hablado mucho de ello al inicio. Los enfoques de currículo y las áreas curriculares. Bueno, los enfoques de currículo son los enfoques transversales, los 7 enfoques. Generalmente los enfoques, que lo vamos a ver más adelante en la experiencia de aprendizaje, me supongo, en la actividad, que va a ser taller, ahí el enfoque tiene que ver con las actitudes y valores que tiene el profesor y el estudiante, por si acaso, y está apuntando al título. Muchas veces, ¿y cómo es? ¿Qué le pongo? O el propósito también, ¿qué le pongo? No sé qué enfoque va. Oiga, muy sencillo. Está hablando de recetarios, ¿verdad? Cecina con tacacho. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Es cultural? ¿Es ambiental? ¿O es bien común? Bien común. ¿Sí? O sea, cecina con tacacho es bien común. La norma de convivencia, ¿qué cosa es? Enfoque de derechos. Si yo hablo de las plantas, conociendo los animales, ¿qué cosa es? Enfoque ambiental. O sea, viene ya señalado ya. Desde el título y el propósito sale mi enfoque transversal, ¿no? Y ahí ya señalo las actitudes para el profesor, los valores, ¿no? Que están inmersos ahí. Muy bien, ahí está. El propósito es en base a las necesidades de aprendizaje del estudiante previamente identificados. ¿Y cómo lo tengo que identificar, colegas? A través de una evaluación diagnóstica y de entrada. Yo tengo que aplicar eso, pero lamentablemente, les digo una vez más, la evaluación diagnóstica la realizamos ya cuando el estudiante está 1 semana, 2 semanas. Y todavía queremos que el ministerio nos traiga de allá, así ha sido este año, ¿no? Traigan y hacemos recién, aplicamos, ¿no? Cuando debíamos hacerlo nosotros, inclusive antes de empezar la clase. Tenemos los grupos. Algo nos ha dejado esta pandemia. Los grupos de WhatsApp no se han roto. Ahí están para comunicarnos. Y por favor, la educación híbrida está latente. Si hay un desastre, Dios no lo quiera, alguna interrupción por cualquier cosa o por cualquier crisis que haya en la comunidad, los estudiantes tienen que volver inmediatamente al trabajo remoto, a distancia. Entonces, esos grupos no se han roto. Entonces, a través de ello puedo hacer un Google Force, es competencia digital, ¿verdad? Es TIC, Tecnología de Información y la Comunicación. Hago un formulario y ahí pregunto, ¿no? Se utiliza, pues, preguntitas, su nombre y apellido, ya va, ¿no? Preguntas. Y es como un test, y ahí va. Donde vives, etcétera, tus padres trabajan, etcétera. Se puede hacer. Y se envía al chat, se envía el link y el estudiante llena. Usted lo recibe y luego lo analiza, reflexiona y luego dice, ya tengo mi encuesta, ya conozco las necesidades, intereses y demandas de mi estudiante. Facilísimo. No es necesario que el estudiante esté en la escuela o aplicarle una hojita, no. El Google Form, el formulario de Google, se puede hacer. Ya es muy sencillo. Ustedes lo han hecho para su asistencia y le dan un link para que usted llene su asistencia, en qué grado, etcétera, ¿no? Para identificarlo. Las competencias de currículo, esas son las preguntas clave. Los aprendizajes previos que tienen los niños, muy interesante cuando la situación significativa, vamos a enfocarlo, debe ser en base, hemos dicho, ¿qué? A los aprendizajes previos. ¿Qué tanto mi estudiante va a poder ayudarme a mí o va a poder ayudar a la clase que conozca, ¿no? Si no, mejor no lo enfoco. Si es algo que los niños no tienen escaso conocimiento previo, mejor no lo enfoco. Y situarnos en el nivel de desarrollo de la competencia es que los niños, para saber cuán cerca o cuán lejos están del estándar de aprendizaje, porque es lo que yo quiero lograr. ¿Qué es el estándar de aprendizaje? El estándar de aprendizaje es lo que se quiere lograr,
Es el techo máximo que me pide mi estudiante de acuerdo a, una vez más le repito, el estándar tiene 2 grados. Y en secundaria, en séptimo, tiene 3 grados, tercero, cuarto y quinto de secundaria, y el resto son 2. Por ejemplo, en primaria tiene primer y segundo grado, el tercer ciclo, tercer y cuarto grado, el cuarto ciclo, quinto y sexto grado, el sexto ciclo. El sexto ciclo de secundaria tiene primer y segundo grado. ¿Se dan cuenta? Ahí está el estándar. El estándar es generalmente para 2 grados. Yo veo eso, ¿no? Me centro en eso, y a partir de ahí yo puedo, de alguna manera, plantear ya mis competencias, ¿no? Y tengo que saber en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran, ¿verdad? Si no, pues no puedo avanzar. Y si tengo problemas, como se ve ahorita, muchos me han preguntado, ¿qué debo hacer, profesor Venegas? Porque he encontrado muchas dificultades. Miren, los chicos no saben las operaciones fundamentales, tienen desconocimiento, no pueden hablar, no se puede avanzar. ¿Qué es lo que me recomienda? Hacer refuerzo. Refuerzo, ¿sí? Tienes que hacer reforzamiento obligado. Ya no retroalimentación. La retroalimentación es en base a lo que te entregan a ti como evidencia. Acá has detectado problemas, pues tienes que detenerte unas 2 con comunicación, o también contra horario, ¿no? Eso ya lo planifican en el trabajo colegial. Muchos colegios en la mañana tienen clase y en la tarde se refuerza. O de repente en un día se refuerza. Tiene que venir el estudiante, firmar el permiso con sus padres para que vengan para el refuerzo. ¿Por qué? Porque la pandemia ha dejado eso, ha dejado secuelas. Y si queremos avanzar, no nos va a permitir porque el estudiante tiene dificultad. Entonces, ya no estamos para conversar con el estudiante. Ahí sí, el reforzamiento es en base a usted. Usted es el que plantea, usted es el que detecta el problema y dice, no, yo voy a reforzar acá porque si no, no voy a avanzar, me voy a estancar. Entonces, nada hago con avanzar, con repetir, y el estudiante no está enfocado porque tiene problemas, ¿no? Tiene problemas, y eso lo sabemos. Diseñar, organizar situaciones, estrategias, condiciones pertinentes al propósito, ¿no? Competencia, la implementación de orientaciones en la práctica pedagógica, eso todo está en el currículo nacional. Muy bien, en la práctica pedagógica, cuando ya tenemos nuestra planificación, ¿qué es lo que debemos partir? Primero, plantear situaciones significativas. A partir de ahí, que es una orientación de aprendizaje que está en el currículo nacional, recuerden que hay 10 orientaciones pedagógicas, y la primera de ellas es situación significativa, ¿no? Porque de lo contrario no podemos avanzar. Luego nos pasamos al otro lado, vamos a seleccionar o crear estrategias, materiales o recursos educativos. Si nosotros seleccionamos es porque tenemos, y si nosotros vamos a crear es porque no tenemos. Se puede utilizar material concreto o material abstracto, dependiendo de lo que haya en la institución y lo que falte, ¿no? Se puede hacer material con los estudiantes. En inicial, por favor, con los padres y madres de familia. Hay que apoyarnos en ellos. En primaria, en los primeros grados, pero ya después con los chiquitos, con los niños, ¿ya? Con los estudiantes. En secundaria, pues con los estudiantes totalmente. Hay que brindar oportunidades a los estudiantes que tienen problemas. En la mañana hablaba en psicología sobre dificultades de aprendizaje. Hay muchos chicos que tienen dificultades de aprendizaje que hacen que el rendimiento escolar sea muy bajo, pésimo. Entonces hay que brindarle actividades y sesiones diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que voy a hacer 2 clases diferentes? No. La misma clase, la misma competencia, la misma capacidad, los mismos desempeños, pero de menor complejidad para los chicos que ustedes conocen, porque ¿quién más que conoce al estudiante lo puede aplicar? Y en el otro lado, lo que conocen un poquito más. Usted ya más o menos lo direcciona. Y ahora me decía, ve, por favor, un ejemplo. Pues se me ocurre, decía, bueno, voy a hacer un cuento. Bueno, un cuento en comunicación, quiero que ellos por ejemplo, me puedan hacer reconocimiento de personajes importantes del cuento, por ejemplo, ¿no? Que reconozcan, subrayen, etc. Entonces, yo les traigo el cuento, pero al grupo de estudiantes que tiene dificultades mayor que los demás, yo a ellos, con la misma competencia, sin cambiar nada, yo le doy a leer un cuento más pequeño, ¿no? Un extracto de un párrafo, de 2 párrafos, dependiendo del grado o nivel que estén, ¿correcto? Y a los chicos que están bien, les doy otro cuento, pero un poquito más complejo, donde hay que ahondar más para buscar los personajes. Los 2 van a buscar personajes. De repente les pregunto también de qué trata el cuento, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se puede hacer una clase diferenciada? Sí. ¿Por el bien del estudiante? Sí.
Al final, lo que yo quiero es que se nivelen, pero mientras se nivelan, los estudiantes tienen que ser, a eso se llama una atención diferenciada, una oportunidad diferenciada para que los estudiantes también tengan la oportunidad de alguna vez nivelarse, ¿no? Si no, no va a haber cuándo, ¿no? Y ojo, no olvidarse de los que están por encima del nivel. ¿Por qué? Porque ellos también no se van a sentir desprotegidos, ¿no? Me dedico solamente a los que están mal, que generalmente son pocos, y a los que están muy bien, ahí los dejo abandonados. No, por eso digo, diferenciado quiere decir que a ambos le des lo mismo, con tu mismo propósito, tu mismo título de actividad, qué sé yo, pero a unos de menor complejidad y a los otros de mayor complejidad. Esto va a hacer que se generen evidencias de aprendizaje. Esas evidencias de aprendizaje nos van a ayudar para ver el producto. Ahora, el producto de evidencia ya saben que puede ser tangible, puede ser intangible. Tangible, cuando se conoce, se pide, no sé, que me alcance un papelote, que me dé, no sé, una hoja, un escrito, ¿sí? A eso. Y las evidencias que son no tangibles, o el producto no tangible, de repente un baile, un poema, una canción, ¿no? En la cual solamente observo, escucho, pero no es un material físico, a eso se refiere. Considerar diversos espacios educativos, sí. Ustedes más que todo. Olvídense del aula, olvídense de las cuatro paredes, salgan al campo, salgan al parque, salgan a la laguna, con cuidado, por supuesto, a los lugares que ustedes tienen una selva maravillosa. ¿Por qué tienen que hacer clase entre cuatro paredes? No, no, eso es un pecado mortal para las personas que viven en la sierra o en la selva, perdón, teniendo toda la selva ahí en la naturaleza. Brindar espacio de retroalimentación, por supuesto. Tengo el compromiso y el propósito de lograr una sesión buena, entonces tengo que retroalimentar, ¿no? Hacer la coevaluación, es importante que ellos se coevalúen, pero mucho cuidado, no hay que abusar. A veces en la coevaluación, como es que ellos mismos se evalúan, y en el grupo siempre hay pues competencias, ¿no? Y siempre tratan, disculpe, de molestar a los que saben más, ¿no? Y le otorgan un puntaje bajo. Puede ser como ensayo, pero no recomiendo cuando se notan esos grupos, ¿no? En la autoevaluación es mucho más importante que la coevaluación. Enseñar al estudiante que sepa la autonomía. Para lograr la autonomía, que ellos logren sus propios aprendizajes, el aprender, competencia 29, desarrollo de la autonomía, gestión de la autonomía, por favor, colegas. La autoevaluación le va a permitir al estudiante saber sus potencialidades y también sus dificultades, ¿no? Cuánto él puede avanzar más o cuánto le falta para llegar. Es importante que se autoevalúe, ¿sí? Por sí solo. Preguntar y repreguntar es muy importante, hacer muchas preguntas, muchas interrogantes para poder llegar a la conclusión, cómo lo hizo, cómo lo realizaste, qué dificultades tuvo, pudiste hacerlo mejor. ¿Ya? Es muy importante aplicar esto en la retroalimentación, inclusive, ¿no? Preguntar y repreguntar en base al producto que te he enviado, ¿no? Para ver, primero comprobar si el chico lo ha hecho, ¿no? Porque hoy en día las tareas, pues, imagínense, se desarrollan, todo lo que se aprende en casa lo tienen en YouTube. Los chicos son muy astutos, por eso no ha funcionado que los chicos están en recuperación, no, pues, los chicos no, en recuperación guiada, no olvídense, todos han presentado hechos, pues, porque lo han ido al YouTube, en YouTube lo han bajado, ¿no? Y todas las preguntas han sido absueltas. ¿Y qué validez puede tener eso? ¿Acaso eso le demuestra que lo ha hecho? No, hay que preguntar cómo lo hizo, ¿no? Para finalmente decir y reflexionar sobre su propia evaluación, su autoevaluación que se haga. Yo le diría al estudiante, ¿cómo crees que lo has hecho? ¿Cuánto crees merecer en calificación? ¿Tú crees que has aprobado? ¿A qué te comprometes? Siempre hay que decirle al estudiante que se comprometa, así como cuando nosotros nos supervisan en la UGEL y llegan y dicen, ¿a qué te comprometes? ¿No? Y tienes que firmar ahí. También a los chicos, para que sientan que ellos también están colaborando para su autoaprendizaje, profesores, colegas, amigos míos. Siempre al lograr eso, ¿no? Preguntar, entonces, ¿a qué te comprometes? Me supongo que se compromete a mejorar, ¿no? Que él mismo detecte sus dificultades sería muy importante. Bueno, y están las evidencias, ¿no? ¿Cómo establecer criterios para evaluar la evidencia de aprendizaje? Puede ser a través de rúbricas, lista de cotejos, y según el propósito que nos hemos planteado, ¿no? ¿Cómo establecer las evidencias de aprendizaje? El propósito te apunta a la evidencia. Si yo digo que el propósito es elaborar recetarios, pues el recetario va a ser, ¿no? Si es un tríptico, el tríptico. Si es un periódico mural, el periódico mural. Si son normas de convivencia, la norma de convivencia. Eso va a ser, siempre es muy sencillito detectar, ¿no? Y que haya una relación, como en la tesis, ¿no?
el planteamiento del problema, el objetivo, la hipótesis y luego las conclusiones recomendadas. Tienen que ser todos así nivelados, porque si no, concurrimos. Bueno, eso lo dejo porque son un tipo de planificación largo y de corto alcance, ¿no? Tanto la planificación anual, que se mantiene todavía, y dentro de ella están las experiencias de aprendizaje y las actividades, que es igual que, ojo, alguien me preguntó, ¿a qué similitud tiene una experiencia de aprendizaje con un proyecto de aprendizaje? Se parece, pero la experiencia de aprendizaje es mucho más importante. ¿Por qué? Porque compromete a todas las áreas, ¿no? Todas las áreas, ¿no? Para mí eso de, y vuelvo a repetir y recalcar, no me vengan con que áreas integradas, áreas no integradas, todos debemos trabajar, cada uno por su lado, y al final un solo producto, y van a ver qué maravilloso es, qué resultados se obtienen. Porque si no, vamos a estar disociados de la realidad, ¿no? Y la de corto plazo, que son las actividades de aprendizaje. Muy bien, ahí tienen los tipos, ya creo que está claro esto, y muy bien, ahí estamos terminando y concluyendo esta parte, ¿no? Importante. Yo quisiera que, por favor, ya que nos encontramos varios, alguna intervención con relación a la planificación. ¿Qué les ha parecido de interesante en esto de la planificación? ¿Qué me pueden decir de la planificación reversa? A mí me parece lo más resaltante es que nosotros nos esforcemos por planificar ya en forma diferente. Ya no podemos seguir con la planificación clásica, ¿no? Ir en marzo, reunirnos, trabajo colegiado y lo mismo, ¿no? Ya no, debemos plantear situaciones diferentes. Debemos empezar por el estudiante. El estudiante es el fin supremo del aprendizaje, queridos colegas. Gracias al estudiante tenemos nuestro trabajo. Disculpen que sea duro. Los estudiantes son nuestro motivo de ser, ¿no? A ellos no los miremos como algo que solamente es un trabajo, como cuando alguien va a la tienda y listo, cumple su horario y se va. No, no, el estudiante lo que necesita es lograr aprendizajes significativos, pero que usted haya contribuido con eso. Y qué bien sería que nosotros todos nos aboquemos porque logren eso. Y se siente muy bien, colegas, se siente, ¿qué les digo?, satisfechos cuando uno logra esos aprendizajes con ellos. O sea, me siento contento en que mis estudiantes, si son 10, son 15 o 20, los poquitos que sean, todos salgan aprobados con mi apoyo, con mi ayuda. Y de alguna manera, en algún momento lograrán también su aprendizaje regulado, la autonomía por sí solos, ¿no? Pero enseñarles a que ellos se comprometan con nosotros, ¿no? Mira, el propósito de aprendizaje, me comprometo contigo a trabajarlo, me comprometo a ayudarte, pero tú también ayúdame para que esto se logre, porque es una cuestión de dos, no es una cuestión de uno, no es el estudiante solamente, no es el profesor solamente, somos los dos. Por lo tanto, los actores es el profesor y el estudiante. Por supuesto, con todo su grupo, con todos los demás estudiantes. ¿Alguna pregunta ahí para ir terminando ya? ¿Qué les ha parecido esta reunión? ¿Alguien que pueda abrir su audio y nos pueda manifestar algo? No hay problema. ¿Sí? A ver, colegas, para ya dar término. Aurelia, a ver, Marixa Valera, Shannon, qué bonito nombre, Shannon. Muy raro, pero muy bien, Shannon. Me imagino que es una colega. ¿Eh? Alguien que quiera, y José Pizango sigue con los problemas, ¿no? Es verdad que la calidad del internet es muy bajo allá. ¿Alguna participación, queridos colegas?